José de San Martín, cuando le preguntaron cuál era el problema, la causa, por qué los desórdenes, el caos, la anarquía que se había dado en la mayor parte de los territorios independizados, liberados tras la campaña emancipación americana. José de San Martín señaló como el problema fundamental, dijo que los estados que se han creado tienen leyes y constituciones que no son acorde a la realidad de esos países y de esos pueblos. Eso tiene que ver con el criterio de José Artigas. El orden general, es decir, el orden nacional, se creará a partir de la autoridad de los pueblos. Tiene que ver con lo que con mucha claridad le expresa Juan Manuel de Rosas a Facundo Quiroga en la Carta de la Hacienda de Figueroa, que primero hay que crear la realidad de los pueblos en las provincias, en el territorio, y desde ahí se procederá a una organización nacional dentro de lo cual entonces compatriotas, diputados que tengan el patriotismo en el alma y en la conciencia, se dictará así, desde la realidad de los pueblos, la Constitución Nacional. Después de Caseros, después de 1852, se impuso una constitución que es la copia de la Constitución de Estados Unidos, como bien lo señaló Leopoldo Lugones. Eso fue corregido, reparado, utilizando la expresión de Hipólito Yrigoyen, la reparación. Fue reparado en 1949, con la Constitución Nacional de ese año, que se realizó a partir de la experiencia, del aprendizaje, de la maduración de la nación argentina, con esos 350 años de españoles, de indígenas, de criollos que se fueron mezclando y generando al hombre argentino, con las oleadas de inmigrantes que llegaron a fines del 1800 y principios del 1900, esa cantidad de italianos, de españoles, de sirios, armenios, yugoslavos, rusos, polacos, todos se fueron mezclando una y otra vez en ese corazón enorme y gigantesco que caracteriza al pueblo argentino. Y durante el gobierno de Perón, precisamente en el año 1949, se hizo la síntesis perfecta del ideario nacional de los argentinos, desde los planteos de José de San Martín, los planteos de José Artigas, Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosas, Oribe, Lavalleja, Francisco Solano López, Hipólito Yrigoyen, Leandro Alem, Aristóbulo del Valle. Todo estuvo confluyendo la experiencia histórica argentina en la Constitución de 1949. Y específicamente hay que señalar que en esa puja entre las fuerzas productivas nacionales que desde la época de Hernandarias pujaban por expandirse ante el avasallamiento extranjero, primero de los españoles y después los ingleses. Esas fuerzas productivas argentinas que pujaban por expandirse, por desarrollarse, por hacer evolucionar a la nación, se vieron reflejadas claramente, de manera muy proteccionista, en el artículo 40 de la Constitución Nacional. El golpe de Estado, la contrarrevolución de 1955, tenía por principal objetivo quitar al pueblo del poder político. Y me refiero al poder político, porque el poder real en última instancia está en las armas, cuando las Fuerzas Armadas deciden si están con el pueblo y la patria o están con el enemigo y con la antipatria. Ese artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949 era la protección suprema para las fuerzas productivas argentinas, para el proyecto nacional argentino de desarrollo, de crecimiento, de evolución autóctono propio, la realidad según nosotros en la Argentina. Con la vigencia de ese artículo 40 de la Constitución de 1949, nunca, jamás hubiera sido posible aplicar el neoliberalismo que impusieron desde 1989 hasta hoy, en enero de 2024, que siguen insistiendo con la destrucción económica de la Argentina.
para hacerla caer políticamente. El artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949, que está en línea con el ideario de Lázaro Cárdenas, de Benito Juárez, de Getúlio Vargas, João Goulart, de Salvador Allende, Velasco Alvarado, Omar Torrijos. El artículo 40 de la Constitución Nacional Argentina es la clave de la comunidad organizada como proyecto, en contradicción con el salvajismo neoliberal que impone la mafia transnacional. El artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949 es la espada de la fe, la armadura de la defensa nacional argentina. Es lo único que garantiza aplicar la libertad de la Orden General de José de San Martín y la independencia de la declaración de nuestra patria en términos de libertad e independencia frente a toda dominación extranjera. El artículo 40 de la Constitución Nacional Argentina de 1949, que para derrocar ese artículo hicieron la contrarrevolución de 1955, una contrarrevolución que hasta el día de hoy, enero de 2024, está empoderada en nuestro país. Ese artículo 40 dice textualmente esto: la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución, salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley. Toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. En el contexto, esto es lo que dice el artículo 40 de la Constitución de 1949. En el contexto de la contrarrevolución que se impuso en 1955, una contrarrevolución armada y dirigida desde Inglaterra, en cuyo contexto, en la contrarrevolución, para tomar el poder, dirigidos por los ingleses, bombardearon la ciudad de Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires, amenazaron con bombardear la refinería de La Plata. Cientos y cientos de miles de argentinos vivían en las cercanías de esa refinería. Hubiera sido como hacer explotar una bomba atómica alrededor de la población argentina. Los militares traidores, las fuerzas armadas navales que hicieron esos bombardeos, habían sido armados y aprovisionados de combustible en alta mar por la flota inglesa. Fueron la quinta columna de Inglaterra contra la nación argentina e impusieron la contrarrevolución dirigida desde Londres en 1955, que 70 años después sigue detentando el poder contra los legítimos derechos e intereses de la nación argentina en nuestro propio país. La consigna de la nación argentina en su génesis, la esencia de la nación argentina, siempre, siempre, siempre está en la Orden General del Libertador José de San Martín y en la Declaración de Independencia de nuestra patria, libres e independientes frente a toda dominación extranjera.